Ave María Purísima, bienvenidos queridos hermanos a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia, en la cual estamos desarrollando el tema de la fidelidad. Y hoy vamos a concluir este tema de la fidelidad y vamos a comenzar pasado mañana con otro tema también muy importante, siempre basándonos en el diario espiritual de Santa Faustina y en su testimonio para crecer en la Divina Misericordia. Hoy vamos a ver el tema de la fidelidad en base a un numeral muy bonito y muy profundo. Numeral 1548. Vamos a hacer una lectura, es breve, pero muy significativo. Numeral 1548. Santa Faustina escribe así: durante la meditación, el Señor me indicó que mientras el corazón lata en mi pecho, debo procurar siempre que el reino de Dios se extienda en la tierra. He de luchar por la gloria de mi Creador. Sé que daré a Dios la gloria que espera de mí si trato de colaborar fielmente con la gracia de Dios. En este numeral tan precioso vamos a hacer algunas reflexiones que tienen que ver con la fidelidad, pero notemos este hecho. Santa Faustina escribe: durante la meditación el Señor me indicó. Si bien nosotros estamos acostumbrados a ver los fenómenos místicos de Santa Faustina, las locuciones interiores, la aparición de nuestro Señor, tenemos que saber que la santidad de Santa Faustina no se basó en eso. La santidad de Santa Faustina se basó en la perseverante y constante búsqueda de la voluntad de Dios, en querer y amar a nuestro Señor desde la fe, no de las apariciones, no del sentimiento, no de los fenómenos místicos. Al contrario, todos esos fenómenos que nosotros son llamativos, sin embargo, más bien el Señor los permitía para que de algún modo lleguen a edificar a las personas que nos enteramos de ello, o porque el Señor quería mostrarle un amor especial, pero no tienen que ver con la santidad. La santidad va por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y Santa Faustina, por tanto, en este numeral dice que durante la meditación el Señor me indicó. Evidentemente Santa Faustina sabía que durante la meditación, este modo concreto de hacer oración, que es la oración mental, la meditación, durante la oración, sea de modo vocal, mental o de contemplación, que son los tres modos clásicos de oración, el Señor habla, Dios habla, Dios indica el camino, Dios muestra lo que quiere, Dios nos infunde su gracia. Dios es un papá que cuando uno lo llama, Él atiende, Él indica, Él aconseja. Lo que pasa es que a veces así hagamos oración, no llamamos a Dios. A veces nos ponemos en oración, pero no entramos en comunión con Él. ¿Y cómo hacer? A veces en la oración hablamos mucho, o pensamos mucho, o estamos envueltos en los ruidos nuestros. Y acá la palabra clave, como se nota en todo el testimonio de Santa Faustina, es el aprender a oír a Dios. Y para eso hay que hacer de nuestro lado el silencio interior, el recogimiento. Santa Faustina vivía ese silencio interior y por tanto en la oración ella podía decir que realmente escuchaba a Dios. No a su propia voz, no a su propio gusto, no a sus propios caprichos, no a lo que le convenía, no a lo que hacían todos, sino la dulce y suave y comprometida voz de un Señor que es Dios y que es Padre, que es Papá, que indica el camino. Entonces en este numeral una primera exhortación para que nosotros aprendamos a hacer silencio y escuchar a Dios en la oración, sea vocal, como la coronilla, como el rosario, sea mental,
cuando uno hace lectura espiritual o reflexiona sobre un misterio, o sea, de contemplación, cuando dejamos que Dios guíe nuestra oración. Bueno, es un grado, un nivel mucho más alto, de mucha más profundidad y mayor compromiso con el silencio y la vida de oración. Pero siempre Dios está atento para hablar. ¿Y cuándo sabemos que Dios habla? ¿Cuándo sabemos que no nos escuchamos a nosotros mismos? Hay un detonante, hay algo que nos sugiere que Dios nos ha hablado. Cuando cambiamos, cuando se nota un cambio para bien en nosotros, cuando aprendemos o de a poco empezamos a ablandar el corazón, a perdonar, cuando determinadas ideas en las que estamos endurecidos empiezan a aflojar, cuando empezamos a tener intuición de hacer obras de apostolado, de servicio, de caridad al prójimo, de amor y misericordia para con el prójimo, aunque nos cueste. Esos son los signos de una oración que realmente es dialogar con Dios. Nunca nos vayamos de la oración sin haber hecho el esfuerzo de escuchar a Dios. Porque a veces hablamos y no estamos seguros si hemos escuchado. Santa Faustina escuchó y nos enseña a escuchar. Y en este numeral Santa Faustina dice que escuchó del Señor que le indicó que mientras el corazón lata en su pecho, Santa Faustina debe procurar siempre el reino de Dios, que este reino de Dios se extienda en la tierra. La mandó con una misión, le envió con una misión. Si bien Santa Faustina estaba en el convento, en un claustro, con tareas sencillas, en la portería, en el huerto, en la cocina, en la panadería, sin embargo el Señor le enviaba a extender su reino. Hemos visto en otras charlas cómo ella quería ser sacerdote, quería ser mártir, quería ser misionero. No era una cuestión de acción exterior, sino, como dice acá Santa Faustina, sé que daré gloria a Dios y por tanto haré que se difunda el reino de Dios si trato de colaborar fielmente con la gracia de Dios. Y esa es la clave, colaborar fielmente con la gracia de Dios. ¿Qué significa colaborar fielmente con la gracia de Dios? Un sacerdote puede colaborar fielmente con la gracia de Dios, un misionero, un mártir, y también Santa Faustina, y también ustedes, todos los laicos, padres, madres, abuelos, abuelas, todos, no solamente podemos, sino que debemos colaborar fielmente con la gracia de Dios. ¿Qué significa? Primero esto positivo, que podemos colaborar fielmente con la gracia de Dios. Significa saber que el Señor nos rodea con su gracia en todo momento y que hay que saberla ver, hay que saberla reconocer, hay que aceptarla y vivir de ella, vivir de la gracia, priorizar la gracia. ¿Cuántas veces se nos pone en la cabeza? Estoy en la mesa familiar y tengo ganas de hablar del partido de fútbol, tengo ganas de hablar cómo se ha vestido la vecina, tengo ganas de hablar de dinero, tengo ganas de quejarme. Pero sobre todo en aquel como ustedes que les interesa la vida espiritual, también en nuestro interior reside ese anhelo de ver a nuestros seres queridos con los que compartimos la mesa, ver más cerca de Dios. Y entonces en vez de perder tiempo, buscaré poner una palabra de consuelo, una palabra de bien, una palabra que eleve, un buen testimonio, un buen ejemplo, una charla constructiva, un consuelo. Apostar por la gracia quiere decir también que cuando quiero zambullirme en la tristeza o en el miedo, voy a apostar por la gracia, que la gracia va por la confianza. Jesús, en vos confío. Cuando quiera dejar que de mis labios salga una palabra no edificante, por ahí vulgar, por ahí grosera, apostar por la gracia significa, no, el Señor no quiere eso.
aunque esté nervioso, aunque esté tenso, aunque todo el mundo lo haga, apostar por la gracia significa apostar por Cristo, apostar por su causa, creer en Él. Así nadie cree en Él. Apostar por la gracia significa creer en Él. Apostar por la gracia tiene que ver también con nuestro amor a los sacramentos. Por rezar y suplicar y pedir con insistencia que se abran las iglesias. Apoyando a aquellos buenos pastores que insistentemente entre los distintos gobiernos están pidiendo que se abran las iglesias y queriendo que se den los sacramentos. Apostar por la gracia significa ser fiel al sacramento que Dios te ha dado, el bautismo, la comunión, la confirmación, el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden sagrado, los votos que alguien ante la iglesia y ante Dios ha prometido. Apostar por la gracia supone creer con todo el alma lo que rezamos en el credo. Así nadie lo reza, así nadie lo crea en serio. Por más que muchos lo repitan, ¿quién lo cree en serio? ¿Quién lo vive en serio? Santa Faustina sabía que su apuesta por la gracia tenía que ver incluso cuando hacía el pan. Sí, amasando el pan, ella quería vivir de la gracia. ¿Qué significa ser fiel a la gracia cuando amasaba el pan? De que eso que hacía, lo hacía por amor a Jesús, por amor a Dios. Se lo pedía a Jesús y ella con amor transformaba ese pan en una flor hermosa a entregar a Jesús. Porque muchas veces podía Santa Faustina tener la tentación de amasar el pan porque es lo que tengo que hacer. Amasar el pan porque tengo hambre. Amasar el pan porque se va a enojar la Madre Superiora. Amasar el pan porque, bueno, es la tarea que me toca y ya buscaré que me den otra tarea. O a veces amasar el pan imbuidos en una tristeza, en una mediocridad del que hace las cosas por rutina. Y Santa Faustina sí, podemos decir que muchísimo tiempo hacía las mismas cosas, a la misma hora, todos los días. Pero esa misma cosa que hacía todos los días, a la misma hora, en todo como tarea que le tocara, era distinto, porque apostaba por la gracia. Jesús se lo pedía, a Jesús se lo entregaba. Y por eso, aún haciendo las cosas más difíciles, las que no le gustaban, lo hacía con la alegría de que se lo entregaba a Jesús. A Santa Faustina no le gustaba colar las papas, porque se quemaba. Eran las ollas muy grandes y el agua hervida le podía chorrear y quemar y arruinar su hábito. Y además ella débil y con ciertos problemas de salud. Sin embargo, cuando comprendió que Jesús salía a su encuentro con la gracia por medio de la olla donde estaban las papas, y que si ella lo hacía ese trabajo que no le gustaba, pero lo hacía buscando alegrar a Cristo, es porque ella era fiel a la gracia, más que al gusto personal. Y cada uno, en el corazón de cada uno, van a encontrar esa batalla entre el hacer lo que me gusta, aquí y ahora, lo que me gusta, me conviene a mí, y el hacer lo que me pide Dios. Y fidelidad a la gracia significa ver que optar y preferir lo que Dios prefiere, lo que Dios quiere. Me agrada lo que te agrada, Señor. Y transformar aquellas cosas que no nos gustan en algo agradable porque le agrada a Dios. Esa es, al mismo tiempo que es la fidelidad a la gracia, no es solamente algo que le agrada a Dios, es algo que podemos decir que es como una clave para aquella felicidad, aquella paz que todos buscamos. Allí aprendemos a ser felices en lo poco, en lo sencillo, aún en lo difícil. Y allí podemos encontrar fácilmente a Jesús incluso en la cruz. Allí también aprendemos a encontrarlo a Jesús en la oración, porque para transformar algo difícil en algo agradable, tenemos que trabajar mucho nuestro corazón en la oración, para lograr ver la gracia, no solamente en las cosas que no nos agradan, sino también en las personas. ¿Cuántas personas nos sale de nuestro adentro rencor,
o al menos si no es rencor, como una especie de negatividad, no lo quiero cerca mío, o rechazo. Y apostar por la gracia significa perdonar. Apostar por la gracia significa abrir la puerta a la reconciliación. Apostar por la gracia significa también corregir, con muchísima dulzura, suavidad y caridad. Queridos hermanos, esta es la fidelidad a la gracia que se baja del cielo a los detalles de nuestra vida, también en la situación en la que vivimos todos, en cuarentena, en confinamiento, y también para rezar para que todo esto pase y sobre todo para que pasando nosotros podamos crecer en la confianza en Dios y no en el miedo, porque si nos gana el miedo nos manejarán los de afuera. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.